como les venía diciendo, entonces, el programador, digamos, propone esta instrucción, ¿no? En alto nivel, si se fijan. ¿Por qué en alto nivel? Bueno, porque es algo que yo puedo entender, ¿no? O algo que se supone es más sencillo de entender, ¿no? Entonces, ni modo, el programador tiene ese procesador y tendría que programar en muy bajo nivel, es decir, traducir esto que él entiende a este conjunto de unos y ceros, que son códigos máquina o que me representan códigos máquina, y qué es lo que la computadora entiende. Entonces, en este caso, pues se está utilizando puros registros. ¿Cuál es el modo de direccionamiento? Por registro. De ahí que aquí le hayamos asignado un 0, ¿sí? Después, los bits correspondientes a la operación de suma en ese todos tendrían que ser 0. Y después esto de operador 1, este que está aquí, este de operador 2 y este de operador 3, básicamente este es el destino. Y por acá están los dos orígenes con los cuales se va a operar. Entonces, estos 3 bits corresponden a R0, estos 3 bits corresponden a R1 y estos 3 bits corresponden a R2, ¿sí? Ahora, mi instrucción le hacen falta 4 bits para completar. Yo le podría poner 4 ceros, le podría poner 4 unos o le podría poner los bits que a mí se me antojen, ¿no? Pero bueno, si somos formales, pues yo le podría 4 ceros, ¿no? Para evitar, digamos, que se vea feo, si ustedes quieren verlo así la instrucción, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendría que hacer el programador, ¿no? Así tendría que hacerlo, ni modo, no tiene de otra, ¿no? Entonces, el programador es el encargado de asignar los registros con los cuales va a trabajar y de colocarlos acá, ¿sí? El procesador lo único que dice, ¿quieres que trabaje con estos? Bueno, pues con esos efectuaré la operación, ¿no? Déjenme bosquejar o poner, digamos, a grosso modo, lo que sería nuestro procesador o nuestro microcontrolador. Entonces ya sabemos que tenemos un procesador. Entonces este va a ser mi procesador, al cual desde luego le vamos a pegar una memoria, ¿no? Y déjenme pensar en un procesador o en un modelo von Neumann, ¿no? En donde tenemos una memoria en la cual se almacenan tanto datos como instrucciones. Ya sabemos que si es von Neumann, para hacer diferencia entre datos e instrucciones, bueno, por aquí adentro tenemos el registro IR, ¿no? Que apunta a las instrucciones o que apunta a la región de memoria de las instrucciones, y por acá tenemos una unidad de registros cuyo contenido apunta o direcciona a la memoria, pero en las regiones de datos, ¿no? Si estuviéramos hablando de un modelo Harvard, bueno, no pasa nada, tenemos dos memorias, ¿no? Entonces uno apuntará para acá y el otro apuntará para acá, ¿no? Y bueno, sigue trabajando o sigue siendo el mismo principio. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, déjenme entonces pensar que dentro de mi procesador, a la salida lo que tengo, pues ya sabemos que es un bus de datos, ¿no? Y fíjense que el bus de datos yo lo puse bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque el procesador tanto emite como recibe datos, ¿sí? Entonces estos son un bus de datos. Recuerden que un bus son por ahí un conjunto de líneas por los cuales de manera paralela está circulando una corriente eléctrica que nos van a representar los unos y ceros. Y hay un bus de direcciones, que generalmente el bus de direcciones es unidireccional, es decir, del procesador van a salir las direcciones para cada uno de los elementos o dispositivos que tenga conectados. Y finalmente, déjenme ponerlo con otro color, tenemos también un bus de control, ¿no? En donde este bus de control, pues son señales que se emiten del procesador a los demás dispositivos. En este caso, estas señales de control son bidireccionales. Entonces tal vez alguien diga, oye, pero entonces quiere decir que del procesador salen señales de control hacia los dispositivos. Pues sí. Oye, pero entonces también de los dispositivos salen señales de control hacia el procesador. Sí, también. Generalmente estas señales que van del dispositivo al procesador, generalmente otro nombre con el que se les conoce es como señales de estado. Más que de control, los dispositivos le informan al procesador en qué situación se encuentra. Y eso lo hacen a través de las señales de estado. Pero bueno, en general son señales de control y así les vamos a llamar, ¿no? Independientemente de que sean de control o sean de estado, simplemente vamos a decir que son señales de control, ¿no? Para facilitar las cosas. Déjeme bajar un poco esto. Perfecto. Entonces, bueno, habíamos dicho que por aquí tenemos nuestra memoria de
de datos en el caso de que estemos hablando de un modelo Harvard, ¿no? Ahora bien, la única señal de control que vimos, o bueno, las únicas dos señales de control que vimos del procesador a la memoria, pues es la de escritura, la de escribir en la memoria la información, y la de selección de chip, ¿vale? Entonces, si ustedes conectaran más de un dispositivo, pensemos en que ustedes quieren, de su procesador que están diseñando, pensemos en que ustedes quieren generar un registro o crear un registro que les muestre el contenido de algún resultado. Algo así como un display, ¿no? Entonces, déjenme pensar que aquí tengo un dispositivo de salida. Entonces, si ustedes quieren direccionar algún resultado que está en la memoria, o si ustedes quieren direccionar algún resultado que está en algún registro hacia este dispositivo de salida, pues muy probablemente van a tener que utilizar ¿qué cosa? Pues el bus de datos, ¿sí? Posiblemente aquí nada más en un solo sentido, porque como ya dijimos es un dispositivo de salida, ¿sí? Es posible que ustedes también requieran del bus de direcciones. ¿Sí? Y es posible que también ustedes requieran del bus de control. A lo mejor el control también en una sola dirección. Y de esta manera yo podría pensar en algunos otros dispositivos. Es decir, todos conectados al bus de datos, todos conectados al bus de direcciones y todos conectados al bus de control. Entonces pensemos que en general este es un dispositivo de entrada, salida, el que a ustedes se les ocurra, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, si se fijan, ya tengo yo 3 dispositivos o ya tengo más de un dispositivo que están compartiendo un bus. Recuerden que el problema de compartir es complicado y más en este caso. Por ejemplo, si pensamos en el bus de datos, sabemos que es un bus bidireccional, que cualquiera puede poner un dato. Si cualquiera puede poner un dato y lo hace simultáneamente, entonces es posible que se ocasione un cortocircuito, es posible que se ocasione un error. Para evitar ese tipo de problemas, lo que se hace es generar una señal de control que se conoce como chip select, ¿sí? CS. Entonces el procesador envía el chip select al dispositivo, el cual tiene permiso, digamos, de utilizar el bus de datos o utilizar el bus de direcciones, ¿sí? Entonces ese chip select viene en los procesadores, ¿sí? Probablemente en los microcontroladores, debido a que ya tiene muchos dispositivos de entrada y salida, es difícil que tenga, digamos, varios chip select. Pero un procesador como un Intel pues va a tener bastantes chip select, ¿no? Pensemos en que tenga 16, pensemos en que tenga 8. Si tiene 8, pues entonces, bueno, ni modo. En principio podremos direccionar hasta 8 dispositivos, ¿no? Perdón, en principio podremos seleccionar hasta 8 dispositivos. Si tiene 16, bueno, pues la cosa se pone más interesante porque entonces podríamos seleccionar hasta 16 dispositivos, ¿no? Entonces, esa bandera de chip select o de selección, digamos que le permite al procesador despertar al dispositivo adecuado para que éste haga uso o para que éste se comunique con el procesador, ¿no? Ya les dije que pues el chip select pues posee, digamos, un procesador posee poquitas o bueno, digamos, no tantas señales de chip select. Pensemos que un Intel pueda tener 8, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Pensemos en que tenga 8 señales de activación o de selección de chip. Entonces quiere decir que con esas 8 señales, pues podríamos, pues digamos, manipular o controlar 8 dispositivos. Si pensamos en todos los dispositivos que tiene su computadora, pues no acabaríamos, ¿no? Tiene un montón. Tiene por ejemplo un reloj, tiene por ejemplo un puerto serie, tiene por ejemplo un puerto USB, tiene por ejemplo la tarjeta de sonido, tiene por ejemplo el teclado, tiene por ejemplo la tarjeta de red, tiene por ejemplo, o sea, no acabaríamos, ¿no? 8 chips select no serían suficientes, ¿sale? Entonces, además, eso es por una parte. Por otra parte, para controlar cada uno de los dispositivos, ¿sí?
por dentro, pues requieren de un medio de almacenamiento para poder guardar los datos. Pensemos en este dispositivo de salida que les comentaba, ¿no? Que si se fijan, lo que ustedes quieren hacer es mostrarle información al usuario. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de un registro. Ahora, si es un registro, bueno, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el dato tendría que ir a ese registro. Pero pensemos en que no tiene uno, sino que tiene dos o más. Entonces una pregunta interesante aquí es, oye, ¿y cómo le hago para poder seleccionar alguno de esos registros dentro de mi dispositivo de entrada y salida? Bueno, pues eso es muy fácil. Eso se logra a través del bus de direcciones. Entonces noten esto. Así como yo direcciono bytes dentro de la memoria, yo también voy a poder direccionar registros, ¿sale? Dentro de los dispositivos de entrada y salida, ¿sale? Entonces, no nada más el chip select me despierta el dispositivo, sino también tengo que, en algunos casos, tendré que a través del bus de direcciones, tendré que enviarle los bytes adecuados para seleccionar el registro con el que me quiero comunicar, con el que el procesador se quiere comunicar. ¿Esos registros para qué me sirven? Bueno, esos registros dentro de los dispositivos de entrada y salida van a permitir controlar el dispositivo, es decir, configurarlo, ¿sale? Y también guardar datos. ¿Cuántos registros puede tener? Bueno, pues va a depender de cada uno de los dispositivos. Puede tener 1, 2, 3, 4, bueno, puede tener N, ¿no? Nuevamente, depende de los dispositivos. Entonces, fíjense que un dispositivo de entrada y salida pues se asemeja mucho en cuanto a su manejo a una memoria. Por dentro tiene registros. Para seleccionar cada registro, pues también requiero del bus de direcciones. Para que el dispositivo de entrada y salida le haga caso al procesador y actúe cuando debe de actuar, bueno, pues tiene que enviarle una señal de chip select, ¿sale? Para transmitir datos al procesador o del procesador al dispositivo, del dispositivo al procesador, pues bueno, también se requiere del bus de datos, ¿sale? Entonces noten que tiene mucha semejanza o tiene un gran parecido con la memoria. No sé si esto haya quedado claro, alguna duda, Entonces, nada más para que quede dentro del video. Entonces, dentro de la unidad de registros, tengo registros de 8 bits, ¿sí? Con esos 8 bits yo puedo direccionar entre 0 y 255 bytes, ¿sí? A ese conjunto de direcciones o a ese grupo de direcciones se les conoce como mapa de direcciones de memoria, ¿sí? Cuando direccionan bytes en la memoria, ¿sí? Pero ya dijimos que esos mismos bits o esas mismas direcciones también me permiten direccionar dispositivos de entrada y salida. Bueno, en ese caso, fíjense, son las mismas direcciones, nada más que ahora a estas direcciones se les conoce como mapa de direcciones de entrada y salida. Entonces, pensemos en que tenemos 4 dispositivos. El dispositivo 1 internamente tiene 10 registros. Por lo tanto, de ese mapa de direcciones, nada más requiere 10 direcciones. El segundo dispositivo, pensemos que tiene 50 registros, ¿no? ¿Por qué? Porque con 50 registros se configura y con 50 registros hace lo que tiene que hacer, ¿sale? Bueno, entonces quiere decir que de ese mapa de direcciones, 50 pertenecen al dispositivo 2. El 3 a lo mejor trae 2 y el 4 a lo mejor trae 100, ¿sí? Entonces fíjense cómo ese mapa de direcciones de entrada y salida va a tener que estar repartido en todos esos dispositivos, ¿sí? Entonces esto es importante. El mapa de direcciones de memoria completo pertenece a la memoria. El mapa de direcciones de entrada y salida está compartido entre todos los dispositivos de entrada y salida que nosotros tengamos. Entonces, el microcontrolador está así, mira. Por dentro tiene un procesador y acá están sus dos o su memoria. Esta es la de código y esta es la de datos. Este sería tu microcontrolador. El microprocesador está así. Por dentro tiene un procesador. Y quieres memoria o quieres que funcione, pues van por fuera. ¿Sí, más o menos? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, si lo quieren ver así, es un microcontrolador, ¿no? Pero, ojo, no es que querramos hacer un microcontrolador porque sea lo mejor. Más bien lo queremos hacer porque es a modo de ejemplo y porque, bueno, ni modo, los microcontroladores son los que eventualmente vamos a programar, ¿no? No sé si tengan...
dado cómo está construido nuestro nuestro procesador o microcontrolador que estamos diseñando, si ustedes recuerdan, del bus de registros, de la unidad de registros, entonces por aquí estaba la salida A de la unidad de registros, aquí estaba la salida B. Si ustedes recuerdan, de aquí tomábamos la señal hacia la memoria. Esto eran las direcciones de la memoria. ¿Sale? Entonces, si mi unidad de registro es de 8 bits, pues ni modo. Por A solamente pueden salir 8 bits y por lo tanto solo puedo direccionar 256 posibilidades. ¿Sí? Ahora, si yo quiero también utilizar otros dispositivos de entrada y salida que no sean la memoria, bueno, pues de este mismo bus yo tendría que conectar a todos mis dispositivos. A lo mejor este es el dispositivo de entrada y salida 1, a lo mejor este sería el dispositivo de entrada y salida 2. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor hay 10 registros. ¿Por qué? Porque aquí hay a lo mejor 5 registros. ¿Sí? A lo mejor las direcciones que yo le asigné a estos 10 registros van desde la 0 hasta la 9. A lo mejor las direcciones que yo le asigné a estos 5 registros van desde la, no sé, desde la 100 hasta la 104. Ojo, yo se lo asigné. Ahorita les digo cómo se hace eso. O bueno, cómo funciona eso, ¿no? Sí, más o menos está claro. Noten que las direcciones de memoria es así, van desde 0 hasta 255, ahí sí no cambia, ¿sí? Pero noten algo todavía más interesante. Yo les hablo de dos mapas, ¿sí? Un mapa de direcciones de memoria y un mapa de direcciones de entrada y salida. Pero noten algo interesante. En la mayoría de los microcontroladores, que es como el que estamos diseñando en estos momentos, en la mayoría de los microcontroladores, dichos mapas están traslapados. ¿Qué significa eso? Que ese mismo mapa de memoria del que yo les hablo, pues es el mismo mapa de memoria para entrada y salida. No sé si esto haya quedado un poco más claro. O bueno, no sé si esto haya quedado claro. Los microcontroladores en general no tienen como tal un bit de chip select. ¿Sí? En lugar de eso tienen por ahí unas salidas que tú las puedes configurar y que las puedes utilizar de muy diversas formas, ¿no? En especial para un chip select, ¿no? Lo veremos cuando trabajemos con el Atmel, ¿no? Para que quede, creo que ya bajo la acción esto quedará un poquito más claro, ¿no? Pero un procesador, por ejemplo un Intel sí tiene salidas de chip select. Y es a través de esas salidas de chip select como se selecciona a qué dispositivo a través del bus de direcciones le estoy enviando datos, ¿sí? Entonces el procesador sí tiene sus salidas de chip select. Ese sí tiene salidas de chip select. Por ejemplo, descarguen algún datasheet de algún microprocesador. No descarguen un i7, un i4, un Intel. O sea, no descargan esas cosas porque los manuales, o sea, sí están muy, muy grandes, ¿no? Pueden tener hasta 4000 hojas, una cosa de esas, ¿no? Y no es el objetivo. Pero sí, descárguense, por ejemplo. Bueno, déjenme hacerlo, creo que vale la pena. Déjenme descargar un manual, por ejemplo, para que... ¿Qué tal si a lo mejor el profe les está diciendo mentiras? No sé, del 80 a 188, que es un procesador Intel, pues bastante, pues digamos no muy moderno, pero son los abuelitos de los que tenemos hoy en día. Déjame ver si puedo descargar caray, ¿a dónde me mandó? Digamos, es un procesador 80-188, es uno de los primeros, hubo otros antes, este es un procesador Intel, ¿sale? Entonces, fíjense que aquí tiene su unidad de selección de chip, ¿no? Que serían estos. Entonces, por aquí debe de tener sus señales de chip select, ¿no? Supongo que son estas. Ahorita si quieren lo vemos en algún otro diagrama, ¿no? Entonces, vamos, esto es lo que contiene adentro, ¿no? Este procesador, ¿no? Son algunos de sus elementos básicos, ¿no? Por aquí tiene la famosa ALU, que ustedes ya la diseñaron, ¿no? Por aquí está la unidad de registros, que aquí se le llama, bueno, le llaman registros de propósito general. Bueno, nosotros le pusimos unidad de registros, es una unidad de registros como tal, ¿no? De hecho, lo que nosotros hicimos nada más fueron estos dos, ¿no? Este de generador de reloj, básicamente, si lo quieren ver así, es unidad de control. Y todo lo demás, pues no lo tenemos nosotros, ¿no? Por desgracia, pues no da tiempo de hacer todo eso, ¿no? Entonces, déjenme ver si...
Por ejemplo, aquí están los pines y acá están las señales de chip select, ¿no? Entonces déjenme hacer esto un poquito más grande, ¿no? ¿Y cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí debe haber otro. No los veo ahorita. Bueno, no los encuentro, pero deben ser como 7. Bueno, acá está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí falta uno, ¿no? O a lo mejor nada más tiene 7, no lo sé. Pero bueno, estas serían las señales de chip select que ustedes tendrían que utilizar junto con el bus de direcciones para poder, digamos, direccionar a cada uno de los dispositivos bueno, no solamente direccionar, sino direccionar y seleccionar a cada uno de los dispositivos de entrada y salida, ¿no? La memoria también tiene su propio chip select. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. La memoria también tiene su propio chip select. Supongo que deben ser estas de acá. De Memory Chip Select, ¿no? Esta de aquí. MCS y tiene 1, 2, 3. Tiene 4, ¿no? Quiere decir entonces que yo podría, digamos, en principio seleccionar 4 memorias, ¿no? Y tal vez alguien diga, oye, pero pues si nada más es una, ¿por qué vas a seleccionar 4? Pensemos en que las memorias, digamos, vienen por bloques, por lo que se conocen como SIM. Entonces sería un chip select por cada bloque o por cada SIM, ¿no? Por eso se utilizan en este caso. Bueno, en este caso tiene 4, ¿no? Supongo que los procesadores modernos tendrán más o a lo mejor tendrán menos y etcétera, ¿no? O sea, como les digo, habría que echarse un clavado, ¿no? A los manuales estos de los procesadores, pero bueno, son manuales inmensos, ¿no? Pueden tener muchas páginas, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Entonces, como les decía, el mapa de direcciones para entrada y salidas en un microcontrolador será el mismo que el mapa de direcciones de memoria, ¿sí? Esto es en general para los microcontroladores. Pero para un dispositivo, por ejemplo, para un procesador, el mapa no necesariamente tiene por qué ser el mismo, ¿sí? Ahora bien, eso no significa que no se utilice el bus de direcciones como tal. Sí se sigue utilizando el bus de direcciones, pero por ejemplo en un procesador el mapa de direcciones de memoria es de 16 bits, perdón, el mapa de direcciones de dispositivos de entrada y salida es de 16 bits, pero el mapa de direcciones de memoria, ese puede ser más grande, ese puede ser de 20, puede ser de 32 o puede ser de más bits, dependiendo de la capacidad de memoria que tenga su dispositivo. No sé si esto haya quedado un poco más claro, ¿sí? Entonces, en un microcontrolador, digamos que ambos mapas de dispositivos de entrada y salida y de memoria es prácticamente el mismo. Pero en un procesador, ahí sí no aplica. Es muy probable que el mapa de direcciones de entrada y salida sea mucho menor que el mapa de direcciones de memoria. Para ser más específicos, en el procesador Intel que les acabo de mostrar en el manual, el mapa de direcciones de entrada y salida es de 16 bits y el mapa de direcciones de memoria es de 20 bits. ¿Se sigue utilizando el mismo bus de direcciones? Sí se sigue utilizando el mismo bus de direcciones, ¿no? Nada más que si este bus de direcciones es de 20 bits, quiere decir que aquí circulan 20 y que aquí nada más se toman 16, ¿no? Entonces, digamos, sigue habiendo ahí un traslape, ¿sí? Pero bueno, ya los mapas no son exactamente los mismos. Por ejemplo, para este procesador Intel, el 188, ¿no? Aquí está el chip select o las señales de chip select, ¿no? Van desde la 0, 1, 2, 3, van hasta la 4, ¿sale? Son más, pero bueno, estas dos no las menciono porque están, digamos, compartidas. Entonces, déjame pensar que son solamente 5 chip selects, ¿no? Entonces, las señales van de 0 a 4, bueno, pues aquí están de 0 a 4, ¿no? Y noten que esas 4 señales se utilizan junto con el espacio de direcciones de entrada y salida que son de 64 KB. ¿Por qué de 64 KB? Porque son 16 bits. No es por otra razón, ¿no? Sí, más o menos. Por ejemplo, ya encontré los de la memoria. Son estos. Estos son los chip select de la memoria, ¿sí? Y noten el espacio de direcciones. El espacio de direcciones va desde 1K hasta 256 KB, ¿no? Quiere decir que ese espacio de direcciones de memoria no son de 16 bits, sino son de una mayor cantidad de bits, ¿no? Y esos bits salen a través de estos pines, estos de acá. Que si se fijan, o si los contamos, deben ser, ¿cuántos? 16, ¿no? Bueno, faltan por ahí, deben ser 20. Ah, están acá arriba, ¿no?
Sí, sí, más o menos se entiende esa parte. Entonces, fíjense, aquí están las direcciones de entrada y salida, o también son las direcciones de memoria, ¿no? Entonces, esas mismas direcciones, tanto les definen el espacio de memoria, de direcciones de memoria, como el espacio de direcciones de entrada y salida, ¿no? Entonces, cuando programen un microcontrolador, pues algo así nos vamos a encontrar. Vamos a ver que hay direcciones que son direcciones de memoria, y vamos a ver que hay direcciones que son direcciones a dispositivos de entrada y salida. Entonces, nuevamente, por desgracia, tienen el mismo como significado, pero tienen diferente, digamos, uso o interpretación, ¿no? Dependiendo de la finalidad para el que lo vayamos a... Les hablaba hace un momento de que los dispositivos de entrada y salida y la memoria, bueno, requieren de un bus de direcciones, ¿no? Que cuando hablamos de direcciones de memoria, bueno, eso se lo conoce como mapa de direcciones de memoria. Que cuando queremos seleccionar algún dispositivo de entrada y salida, lo hacemos a través de la señal de selección de chip. Y más aún, como cada dispositivo internamente por dentro, bueno, internamente posee registros, bueno, pues va a ser necesario un bus de direcciones para seleccionar esos registros y poderlo configurar, o poderle enviar datos, o poder recibir datos, ¿no? Y eso se le conoce como mapa de direcciones de entrada y salida. Ahora bien, hay ocasiones en las que los dispositivos requieren de la atención del procesador. Por ejemplo, si ustedes mueven el ratón, ¿no? Entonces, si se fijan, pues como que ese automáticamente se empieza a mover, ¿no? Se mueve el ratón. ¿Por qué? Porque el ratón le dijo al procesador: oye, me estoy moviendo, requiero de tu atención para indicarte en qué posición o en qué posiciones me estoy desplazando, o en qué posiciones me estoy moviendo. Entonces, bueno, para hacer eso hay dos maneras de hacerlo. Uno que se conoce a través de encuesta, en donde la encuesta funciona de la siguiente manera. El procesador, cada determinado tiempo, a través de las señales de control, ¿sí?, le está enviando una señal al dispositivo a modo de preguntarle si necesita de su atención, ¿sí? En inglés sería polling. Entonces, realmente el procesador le está encuestando al dispositivo, o le está preguntando al dispositivo si requiere de su atención. La pregunta interesante aquí es: oye, ¿y cada cuándo el procesador le dice al dispositivo si necesita algo? Bueno, pues va a depender del dispositivo. A lo mejor lo hace cada minuto, cada 10 milisegundos, cada segundo, cada microsegundo. Va a depender mucho del dispositivo, ¿sí? Su puerto USB de forma interna trabaja con este esquema, ¿sí? Digamos que algo interno, un microcontrolador que hay dentro del puerto USB, le está preguntando a todos los dispositivos si necesitan algo. Y en el momento en que los dispositivos le digan sí necesito algo, bueno, pues en ese entonces ya le haré caso, ¿no? Pero bueno, eso es dentro del USB. Dentro de la PC funciona ligeramente diferente. Pero bueno, regresando a esto de la encuesta, otra pregunta interesante es: oye, pero si el procesador le pregunta al dispositivo si necesita o no necesita algo, ¿que eso no interrumpe lo que estaba haciendo el procesador? La respuesta es sí. Entonces, pues como que ustedes tendrían que programar algo que haga esa actividad, ¿no? Que esté interrumpiendo lo que estaba haciendo el procesador para ir y preguntar al dispositivo de entrada y salida si necesita algo. Entonces, si se fijan, eso es una pérdida de tiempo, porque es posible que yo no mueva el ratón en media hora, pero que cada 10 milisegundos le esté preguntando si necesita algo, ¿no? Entonces, esa parte es complicada. Digamos, se está perdiendo tiempo, ¿no? Hay tiempo que pues a lo mejor podría emplearse en procesar algún programa, o a lo mejor podría emplearse en estar haciendo alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, en este mecanismo se requiere, digamos, del bus de control, en donde del dispositivo de entrada y salida sale una señal que se conecta al procesador. Entonces, es el dispositivo de entrada y salida el que le dice al procesador, o el que le pide la atención al procesador, ¿sí? Ya no es al revés, en donde el procesador le pregunta al dispositivo si necesita algo. No, ahora no. Ahora el dispositivo de entrada y salida consulta al procesador, o le pide la atención al procesador, ¿sí? Este mecanismo se conoce como interrupción. Entonces, regresemos a nuestro procesador. Son líneas, ¿sí? Déjenme encontrarlas. Acá están, miren. Entonces, este procesador que les mostré hace un momento tiene la entrada 0, 1, 2, 3.
Creo que nada más tiene 4. Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y creo que nada más hay 4. Bueno, debe tener más, pero bueno, ahorita nada más veo 4. Posiblemente estén compartidas, por eso no muestra todas. Pero bueno, al menos tiene 4 ahí, o 5, no me acuerdo cuántas conté, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en principio yo podría conectar hasta 4 dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Pues si nada más tengo 4 señales para hacerle caso a los dispositivos, pues entonces nada más puedo meter o conectar 4 dispositivos, ya no puedo conectar más. En general son 8 interrupciones. Hay algunos procesadores que creo que tienen 16 o más, pero bueno, pensemos en que hay 8, ¿no? Entonces tengo 8 señales de interrupción, desde int 0 hasta int 7, y utilizo cada una de ellas para que el dispositivo pueda interrumpir al procesador con lo que estaba haciendo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que su procesador estaba ejecutando, de repente le llega una interrupción, es decir, moví el ratón, y como moví el ratón, generó una interrupción, generó una señal de interrupción hacia el procesador, ¿sí? Digamos que está conectado en la int, no lo sé, en la int 4, ¿no? El procesador detiene la ejecución de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y le cede el control a otro programa que yo previamente deposité. ¿Qué es lo que hace ese programa? Ese programa atiende al dispositivo que generó la interrupción. Por lo tanto, el código o el programita que yo ahí haya colocado se conoce como código de atención de interrupción. Entonces, el procesador continúa pero con la ejecución del código de atención. Eventualmente se termina, ¿sí? Y una vez que termina, le cede el control al programa en el que se quedó. ¿Sí? No sé si esto esté claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya les había yo dicho que entonces que el dispositivo de entrada y salida está conectado a uno de los pines del procesador. Se genera un pulso a través de ese pin y es cuando el procesador se interrumpe y ejecuta el código de atención de interrupción. Entonces la pregunta que todavía está en el aire pues es la siguiente: oye, ¿y cómo coloco este código de atención de interrupción? ¿Sí? En la mayoría de los dispositivos, de los procesadores o de los microcontroladores, hay una región en su memoria que se conoce como área de vectores de interrupción. Déjenme tomar como caso particular el ejemplo de este procesador, el que les mostré ahorita en el PDF. Entonces, ese procesador tiene en la memoria, digamos que esto es en la memoria, ya sabemos que cada uno de sus localidades es de un byte, ¿sí? Entonces, dentro de la memoria, los primeros bytes, es decir, desde 0 hasta 1023, esa es la región, ¿sí?, de vectores de interrupción. Ahora bien, ¿por qué 1024 bytes? Son 1024 bytes porque en principio se tienen 256 posibles vectores de interrupción. Cada vector consume 4 bytes. Entonces, estos primeros 4 corresponden al vector 0. Los siguientes 4 al vector 1. Los siguientes 4 al vector 2. Los siguientes 4 al vector 3, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta llegar hasta 255 posibles vectores de interrupción. Bueno, en esta región de memoria es donde se coloca la dirección en donde se localiza el código de atención. Entonces, cada una de estas interrupciones por hardware, es decir, cada uno de estos pines, se mapean en estos vectores. A lo mejor la int 0 corresponde con el vector 2, la int 1 con el vector 3, la int 4 con el vector 8, la int 5, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser 1 a 1, ¿no? Y de hecho no es 1 a 1, ¿no? Entonces cada uno de esos pines se mapean aquí, en esta región.
Entonces fíjense qué interesante, lo vamos a ver pues así que más adelante. Quiere decir que al menos los primeros 1024 bytes no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque están ocupados para que ahí se almacenen las direcciones en donde se encuentra el código de atención de interrupción de las diferentes interrupciones por hardware que se les conoce en este caso de los procesadores, ¿sí? Entonces llega la interrupción, el procesador se interrumpe, detiene lo que está haciendo, se va al vector que le corresponde, extrae la dirección de memoria, cambia, es decir, ejecuta lo que hay en esa dirección, el código de atención, termina y regresa al punto en donde se quedó ejecutando, ¿sí? Entonces noten algo bien importante. Si ustedes quieren almacenar datos para que no se les olviden la cosa, entonces aquí es necesario el uso de pilas, ¿no? Y desde luego las pilas ya las vieron ustedes en estructura de datos, entonces ya saben cómo funciona, ¿no? Entonces, aquí estoy ejecutando lo que estaba yo haciendo, guardo en una pila la dirección que sigue porque me interrumpieron, cambio a la dirección de memoria que está aquí en el vector, ejecuto, termino de ejecutar, recupero de la pila la última instrucción, bueno, la instrucción que seguía, continúo mi ejecución. ¿Sí? Ese es el esquema que se utiliza para el manejo de interrupciones. Estas interrupciones, ya vamos a redondear el nombre, se les conoce como interrupciones por hardware. ¿Alguna duda o pregunta?